Señora vicerrectora, decanos y directora, autoridades que nos acompañan, comunidad universitaria, profesorado, estudiantes, señoras y señores, muy buenos días a todos. Mis primeras palabras quiero que sean para agradecer a la Comisión del Campus y a mi propia facultad la invitación a ser el ponente de esta lección inaugural que versará sobre, como ya se ha comentado, la formación de los maestros y maestras en el tratamiento educativo del ámbito corporal. Dicho así, el tema sería complejo, inabarcable en este ratito. Se cumple, por tanto, la máxima de Javier María en Cuentos Únicos cuando dice que todo título es una exageración. Por tanto, iniciaré un proceso de transposición para concretar el contenido de la ponencia a las circunstancias de la situación. Por cierto, por si acaso alguien está interesado, el documento entregado es una versión un poco más amplia de lo que aquí contaré. Me voy a referir a aquello a lo que me vengo dedicando. Concretamente voy a intentar explicar cómo formamos a los futuros maestros y maestras de los niños y niñas de 3 a 6 años en los temas relativos al cuerpo, la actividad motriz y la actividad lúdica. Como conocen bien, muy bien, porque lo viven, lo corporal forma parte de los lenguajes no verbales del ser humano. La postura, su postura, el gesto, la localización, la motilidad, conforman una expresividad corporal que es singular en cada uno de nosotros. Hermann Hesse, en un pasaje de Siddhartha, lo expresa del siguiente modo. Dice: nunca he visto mirar ni sonreír así a un ser humano, ni tampoco sentarse o caminar de este modo. Así me gustaría poder mirar y sonreír, sentarme y caminar yo también, con la misma dignidad, modestia, naturalidad y misteriosa ingenuidad con que él lo hace. Solo una persona que ha logrado penetrar hasta lo más profundo de su ser es realmente capaz de caminar así. El intercambio de estas diferentes expresividades corporales está en la base de toda situación educativa. Vamos a ver un vídeo muy breve, por tanto os pido que estéis atentos, que está tomado en una primera lección de un proyecto de natación. Podemos ver y podemos observar un diálogo sin palabras, riquísimo, lleno de matices, como veis. Hay un diálogo entre la expresividad corporal del monitor y la expresividad corporal de los niños. No le quedará más remedio, se tendrá que enfrentar a la relación con el profesor. El profesor hace una broma con un dedo, la niña lo rechaza absolutamente. Esto va en serio, tonterías respuestas, hasta poder llegar a esta situación. Por tanto, este vídeo lleno de matices influirá sin duda en el éxito o en el fracaso del proyecto emprendido. Por tanto, el profesorado, más si cabe el de los más pequeños, necesita manejarse bien en este lenguaje. Lo corporal, su capacidad de expresión y comunicación que acabamos de ver, su intervención en el desarrollo humano, su participación en la construcción de aprendizajes,
Todo esto en su conjunto presenta un potencial educativo considerable en estas edades que en las facultades de educación, en nuestra Facultad de Educación, dedicada a la formación de los maestros y maestras, tratamos de investigar, tratamos de estudiar, tratamos de implementar. Nuestro modo de entender y atender la educación corporal en la escuela ha ido variando, debido principalmente al análisis de las prácticas que hemos venido realizando. Entender, atender, para volver a entender y volver a atender de otro modo. Son verbos que se han venido conjugando ligados el uno al otro en nuestro ya largo quehacer profesional. Nos referimos hoy al modelo que impartimos y evaluamos como tratamiento educativo del ámbito corporal en la escuela, pero no siempre fue así. En los años 70 había conocido con detalle como estudiante de educación física el recorrido de la psicomotricidad en Francia en la década anterior. Traté de aplicar aquellas ideas y estrategias pedagógicas en mi trabajo cuando pasé a ser maestro en las primeras edades de la enseñanza obligatoria. Fui durante 15 años el coordinador del Seminario de Psicomotricidad del Colectivo de Renovación Pedagógica de Adarra en Bilbao, en el que todos sus miembros éramos maestros y maestras de niños entre los 2 y los 8 años que nos reuníamos una tarde a la semana en los locales del colectivo. Ya en los 80 fuimos sintiendo la necesidad de transitar de la educación psicomotriz a la educación corporal en general. Pasamos a denominarnos seminarios sobre el tratamiento pedagógico de lo corporal. Y lo hicimos no porque la corriente de educación psicomotriz se hubiera agotado, seguía integrada, aún sigue muy viva, sino porque su contenido hace hincapié en aspectos parciales de la educación corporal y necesitábamos una teoría que integrara aquellas otras cuestiones que se imponían en nuestro trabajo diario en el primer ciclo de la antigua EGB, ese ciclo en el que se concretan los aprendizajes instrumentales de la lectura, de la escritura, de la aritmética, etc. Nuestra práctica escolar se debatía y canalizaba en el seminario y se exponía y debatía en otros colectivos e instituciones en unos años en los que la formación permanente voluntaria del profesorado tenía una fuerza enorme. En los 90 invitamos ya desde la Escuela de Magisterio a los maestros y maestras palentinos a construir juntos un seminario sobre el tratamiento pedagógico de lo corporal. La acogida fue estupenda y este trabajo voluntario de maestros y profesorados universitarios del área de didáctica de la expresión corporal, que ha durado 25 años, ha dado interesantes frutos, como veremos más adelante. Progresivamente fuimos siendo cada vez más conscientes de que el tratamiento que dábamos a lo corporal no era solo un tratamiento pedagógico. También lo era didáctico, pues lo que enseñábamos, su porqué, su para qué, formaba parte de nuestras preocupaciones básicas. Y pasamos a hablar del tratamiento educativo del ámbito corporal en la escuela. En todo este proceso, el seminario, es decir, la tutoría de unos profesores con otros, ha sido el escenario en el que hemos venido evaluando la práctica y renovando las hipótesis de trabajo. En el seminario siempre hemos necesitado lo que Schoen denomina una teoría abarcadora, una teoría que al compartirla permite intercambiar unos con otros con un vocabulario preciso y compartido necesario para el análisis plural de la práctica. Una de las primeras tareas del Seminario de Psicomotricidad de Adarra fue realizar un estudio sobre las presencias corporales, los modos de estar el cuerpo en el transcurrir de la jornada y la semana escolar. Los resultados de cómo estaban aquellos cuerpos en el tiempo escolar ilustraban el quehacer profesional hasta tal punto que lo hemos necesitado para comprender mejor diferentes contextos y diferentes circunstancias. Y es que es un hecho que al ámbito corporal en todos y cada uno de los grupos escolares se le silencia, se le tolera, se le implica a veces,
Se le usa como recurso pedagógico, se le atiende en sus necesidades básicas y a veces se le sitúa como eje sobre el que pivotan proyectos educativos. Analizando lo que ocurría en nuestras aulas y elaborando hipótesis sobre ello, fuimos comprobando que atender la dimensión corporal repercutía positivamente en los aprendizajes instrumentales de la lectura, de la escritura, del cálculo, que incluso nos ayudaba a integrar comportamientos personales que nos preocupaban por su dificultad. Por tanto, la organización y combinación de situaciones educativas en los horarios semanales y diarios pasó a ser una estrategia pedagógica que fuimos poniendo en marcha bajo los supuestos del paradigma del pensamiento complejo de Edgar Morin. Comprobamos en nuestro trabajo que al tener en cuenta los intereses, deseos y necesidades corporales y motrices, los comportamientos del alumnado se acercaban a aquellos comportamientos que nosotros andábamos buscando. Este hecho se presenta como una paradoja. Justamente lo que aparentemente provoca el desorden, que es el cuerpo y la motricidad, aporta a su vez los ingredientes del orden, es decir, a través de un tratamiento educativo concreto, lo corporal cooperaba en el logro de un ambiente de clase que ofrecía interesantes posibilidades a la enseñanza, al aprendizaje y a la evaluación. Pretendíamos el sosiego, la tranquilidad, y que el alumnado estuviera descentrado, que estuviera lo que hay que estar. Y esto nos llevó a gestionar de otro modo sus necesidades corporales más básicas, las necesidades de descanso a la fatiga escolar, de seguridad, de higiene, de alimentación, de hidratación. Fuimos observando que estas necesidades corporales nombradas pueden concretar situaciones educativas a integrar en la jornada escolar, pues además de lograr objetivos específicos, colaboran en la construcción del ambiente que buscamos para atender nuestra función prioritaria, enseñar para que aprendan porque les enseñamos. Dentro de la jornada escolar podía haber situaciones educativas en diferentes formatos que situaban a la corporal como el sujeto sobre el que gira el proyecto de enseñanza-aprendizaje. Estos proyectos hacen referencia a diferentes campos de contenido. Los niños y las niñas pueden aprender de sí mismos, pueden aprender conociendo, controlando y valorando su propia corporalidad. Pueden aprender de su naturaleza motriz, desarrollando sus habilidades motrices básicas de locomoción, de manipulación, expresivas, de comunicación. Pueden aprender de la cultura motriz, reproduciendo y transformando los juegos motores de infancia, los bailes, las danzas, los mimos. El tratamiento educativo de lo corporal entre los 3 y los 6 años, en su primera realidad, que es el cuerpo dentro de la jornada escolar, busca la implicación del ámbito corporal. Con la segunda, lo que trata es de atender sus necesidades corporales básicas, de descanso, de higiene, etc. Y en la tercera, trata de explorar y desarrollar todo su potencial educativo como área de expresión y de experiencia. Atendiendo esta triple realidad, la jornada escolar resultante reflejaba unas presencias corporales más naturales, menos forzadas. El alumnado se manifestaba más disponible, más implicado, más entusiasmado con la escuela y con lo que en ella se hace. Estos resultados no se le escapan a nadie. Y nosotros sabemos cómo hacerlos posibles. El TAC no puede ser entendido como un trabajo añadido, independiente de otros aprendizajes y comportamientos escolares. Pues se quiera o no, se sea consciente o no, continuamente se están dando respuestas que afectan y son afectadas por esos intereses, esos deseos y esas necesidades corporales y motrices. Los maestros de educación infantil
Lo saben muy bien. Quizá por ello siempre han mostrado un enorme interés por formarse en psicomotricidad. Los antiguos ICES universitarios, los movimientos de renovación pedagógica, los centros de profesores y recursos podrían dar fe de estas interesadas demandas. Otra cosa es que se sea capaz de responder a la compleja formación que todo esto reclama. Vuelvo al título para detenerme ahora en su primer término. ¿Cómo tratamos de formar a los aprendices de maestro de educación infantil en el conocimiento de este modelo educativo? ¿Cómo tratamos de que se capaciten para el desarrollo en las diferentes necesidades que les esperan en las aulas del segundo ciclo de educación infantil? Las facultades dedicadas a la formación inicial de los maestros de la Universidad de Valladolid contamos para el desarrollo de este cometido con una asignatura obligatoria de 6 créditos que se denomina Fundamentos y Didáctica de la Educación Corporal Infantil. Me centraré un momento en su descripción para poder seguir juntos en esta charla. El plan de estudios que concreta la formación inicial de los maestros se adecua al currículum oficial que emana de la Ley de Educación, no puede ser de otro modo. Las asignaturas, por tanto, tienen asignadas ya unas competencias específicas y unos resultados de aprendizaje que en la asignatura Fundamentos y Didáctica de la Educación Corporal Infantil son los siguientes. Se supone que todo estudiante que se matricula y supera esta asignatura tiene un conocimiento, una comprensión y una experimentación de los saberes básicos de educación corporal infantil. Se supone que conoce y comprende bien y ha experimentado metodologías con las que llevar a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje, que tiene competencia para analizar y valorar modelos que se le presenten, experiencias innovadoras, artículos científicos, que tiene una competencia para elaborar propuestas curriculares en sus diferentes niveles de concreción curricular y concretamente que es capaz de planificar, implementar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. Bien, desde este marco elaboramos un temario. El tema 1 es cómo está el TAC en el periodo de adaptación, que es un tiempo muy importante en estas edades. El segundo tema es ver el tratamiento educativo del ámbito corporal en los horarios semanales y diarios a los 3, a los 4, a los 5 años. Después aterrizamos en el ámbito corporal como sujeto de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Y una vez que aterrizamos aquí nos preguntamos qué enseñar, por qué, para qué, cómo hacerlo. Después atendemos esa competencia de planificar y desarrollar y evaluar el tratamiento educativo en sus niveles de concreción curricular, que más adelante lo concretamos con los más pequeños, cómo hacer una unidad de aprendizaje con los más pequeños de 3 años, los medianos, los mayores. Y hay un tema que hoy va a ser un poco más importante aquí, que es hacer un balance de la asignatura. Como pueden ver, todos los temas se desarrollan en diferentes proyectos semanales. Los proyectos semanales se desarrollan en 2 lecciones. La primera es una lección de teoría en la que se encuentra el grupo entero, 80 estudiantes, la última vez que se ha desarrollado esta asignatura. Y la segunda es una lección de laboratorio con 1/3 de los estudiantes que se desarrolla en la sala de expresión a primera hora y en la sala de análisis a segunda. La lección de teoría obviamente gira en torno al tema semanal que se está tratando, cuál es su situación en el proyecto de la asignatura, cómo está localizado en el currículum oficial, las razones que llevan a proponer el tema, por qué este tema, para qué, y la proyección y análisis de una práctica escolar filmada sobre el tema que se está tratando. Esta práctica se corresponde en este caso con lo que conocemos como experiencia Miguel Hernández.
Es un proyecto de investigación-acción colaborativa desarrollando junto a su tutora, Susana Fuente Medina, entre los años 11 y 14. Es un proyecto que, como otros anteriores centrados en la educación física escolar o en la natación escolar, que nos ayudan en las asignaturas del grado de maestros de primaria, pudo llevarse a cabo gracias a aquel seminario del que les hablaba, en el que se daban las condiciones para poder llevar adelante empresas de este tipo. Esto ha permitido que, en este caso, que cada lección de teoría impartida en la asignatura, cada tema tratado, desde el periodo de adaptación hasta la planificación de las unidades didácticas, haya contado con pasajes concretos filmados en dicha experiencia. La lección de laboratorio comienza con el desarrollo de una lección de educación corporal en la que los aprendices de maestro vivencian y reconstruyen aprendizajes que les devuelven a sus juegos de infancia, a las experiencias de aprendizaje en ellos construidos, a las relaciones que en ellos se establecían, a la diversidad de sus posibilidades sensoriales, a sentir y a experimentar la vinculación que la actividad motriz tiene con las sensaciones y los sentimientos que se ponen a flor de piel y que determinan conductas y comportamientos espontáneos. Pues bien, para la comprobación de estas competencias y saberes adquiridos en las lecciones tanto de teoría como de laboratorio, los estudiantes realizan las siguientes tareas de control. La primera tarea consiste en levantar actas sobre cada lección desarrollada. Dado el número de estudiantes, acordamos que se elaborarían 2 actas, en la lección de teoría y una por cada lección de laboratorio. Se acordaron 3 criterios para su realización, ya venían de tiempo: narrar con detalle lo que ocurre, dar cuenta de la hora en periodos no superiores a 5 minutos y en letra cursiva exponer aquellas valoraciones, opiniones personales, preguntas que relacionan lo que se ha tratado con su formación como maestros de educación infantil. El interés de la tarea 1 tiene que ver con la capacidad de elaborar un relato sin faltas de ortografía, con la capacidad de tener una mirada educada, de aumentar su atención. Lo importante, y en esta actividad, en esta tarea se consigue, es utilizar la noción más amplia de lo que significa estar atento deliberadamente a lo que sucede y mientras sucede. Como diría Siegel, es el acto de estar atento a la atención y de prestar atención a la intención. El profesor elabora al día siguiente un comentario a las actas recibidas que también se exponen al análisis general. Puede verse todo esto en el campus virtual. Las siguientes tareas, de la 2 a la 8, tienen que ver con los temas que se han desarrollado. Lo que el alumno responde en esas tareas tiene que ver con las ideas, con las estrategias, con los recursos que cree que han sido útiles para él, para su futuro profesional. En la tarea 2 sobre el periodo de adaptación, en la 3 sobre los horarios, cómo puede estar el cuerpo en esos horarios semanales y diarios. La tarea 4 hace referencia a qué y cómo enseñar, la 5 a la lección. La diferencia entre unas tareas y otras es que la tarea 4 y la tarea 5 se responden en grupo y las otras tareas se responden personalmente. Las tareas 6, 7 y 8 tienen que ver con la planificación de esas unidades de aprendizaje de 3, 4 y 5 años. La tarea 9 consiste en retomar los proyectos semanales desarrollados y las actas correspondientes para hacer un comentario personal sobre lo que han aprendido desde la óptica de la competencia profesional adquirida, distinguiendo entre las lecciones de teoría y las lecciones de laboratorio. Fruto de esta reflexión personal sobre la asignatura, teniendo en cuenta su participación en ella y las calificaciones y comentarios que ha venido recibiendo del profesor en las diferentes tareas desarrolladas, el estudiante elabora una autoevaluación numérica y la argumenta.
Cada estudiante, en la entrevista final con el profesor, que se lleva a cabo por orden de lista en los laboratorios y tutorías de la última semana, comenta la tarea elaborada con el profesor que ya conoce, ¿no? Bien, pues ya conocemos en qué consiste el tratamiento educativo del ámbito corporal. También tenemos una idea de cómo tratamos de formar a los aprendices de maestro en nuestra facultad, y paso a comentar algunas conclusiones sobre las competencias específicas y resultados del aprendizaje que he identificado en los balances de las asignaturas realizadas por los estudiantes en el pasado curso. Los estudiantes, que les veo ahí sentados, manifiestan haber entendido sus respuestas se refieren al conjunto de las relaciones que se dieron en la asignatura. Por tanto, hablan de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. La evaluación, como hemos podido observar, ha formado parte del proceso desde el inicio, y ello ha repercutido en que la autoevaluación final del estudiante pueda ser abiertamente compartida, no solo con el profesor, también con los compañeros. Las argumentaciones que dan a sus calificaciones, puede verse, son bastante sensatas y bastante coherentes, fruto de que todos conocemos y compartimos las fuentes de las que emanan. Las respuestas en general reproducen los saberes impartidos, pero hay un buen grupo de estudiantes. En la promoción pasada rozaban el 80%, que no se queda ahí, que han salido del pensamiento mágico y han ligado sus aprendizajes y competencias al trabajo profesional para el que se están preparando. Obviamente, no todo ha sido tan positivo, también ha habido casos, pocos realmente, en los que he sentido muy cerca de las afirmaciones que suele hacer Penac, cuando dice aquello de, y cito literalmente, este muchacho, esta muchacha es la encarnación de mi propio fracaso profesional. No consigo hacerle progresar ni hacerle trabajar, apenas si consigo hacerle venir a clase, y además solo estoy seguro de su mera presencia física. Como se les propuso, los estudiantes van reflexionando sobre el temario, ¿no? ¿Qué han aprendido en cada uno de los temas? En el tema este relativo al periodo de adaptación, señalan la importancia de presentar lo más pronto posible al alumnado situaciones educativas en las que sea posible equilibrar las tendencias docentes y discentes, el proyecto general y los proyectos personales. Estas situaciones educativas deben de ir, según ellos, describiendo una rutina cuya repetición facilite al alumnado pasar de ser ejecutor a ser actor, dejar los comportamientos de supervivencia y comenzar a tener iniciativas personales. En cuanto al tema 2, no sé. Que ya saben que hace referencia al ámbito corporal en los horarios semanales y diarios, los estudiantes señalan la relación que se da entre las tareas escolares y las presencias corporales. Se muestran muy conscientes de que las propuestas del profesor requieren que el cuerpo se implique y se acomode de un modo determinado, que a veces pase desapercibido, que a veces se silencie, que se adapte a un amplio margen de libertad, por ejemplo en los recreos, cosa que no es fácil, que se regule en la atención de sus necesidades básicas. Y lo más interesante de todo, para mí, es que afirman haberse dado cuenta de que en función de cómo se gestiona todo esto, se va modificando el ambiente de clase a favor o en contra del progreso y del aprendizaje. Dicen haber comprendido que la gestión del tiempo y las tareas en la vida en las aulas pueden corresponderse con estrategias pedagógicas que el maestro planifica, implementa y valora en la práctica, que no tiene por qué ser el azar el que lo promueva.
Destacan en este sentido el interés y la oportunidad de las cuñas motrices y psicomotrices, dados su doble objetivo: por una parte, capaces de mejorar el ambiente de clase, aumentando la implicación y disposición del alumnado, y a la vez desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje específico de educación corporal. Manifiestan haber entendido que los horarios pueden comportarse como estructuras estructurantes, sensibles al desarrollo y al aprendizaje que el alumnado va construyendo. Permítanme un ejemplo para poder explicar esto. Durante los 3 niveles han observado a los niños que desayunaban en el aula, pero en 4 años son más autónomos, se atienden más detalles que han surgido en el diálogo con sus iniciativas. El alumnado sigue situado en una buena zona de desarrollo próximo, pero esta zona es diferente, no solo porque haya pasado el tiempo, sino también por los aprendizajes construidos que en sus observaciones han ido identificando. Observan los estudiantes que se atiende mayor complejidad, que el trabajo de la maestra es más creativo, que hay menos proyectos personales que interfieran negativamente en el desarrollo de la tarea compartida. En los temas 3 y 4, que ya saben que hace referencia a qué enseñar, cómo hacerlo, etc., los balances certifican que conocen la materia a enseñar y que la han cotejado con las prescripciones y con las orientaciones que emanan del currículum oficial. En este punto mencionan con entusiasmo a Jan Osage y su triángulo pedagógico, porque gracias al cual entienden y explican mejor las relaciones que se establecen en todo acto educativo entre el alumno, el profesor y la materia, y en consecuencia entre la pedagogía, la didáctica y el aprendizaje, donde pretenden ellos situar su diana. Robinson y Aronica, en un libro que ha sido un bestseller para los maestros en los últimos años en escuelas creativas, les ayudan a entender esta idea. Comentan ellos que la función primordial de un profesor es facilitar el aprendizaje. Parecería que es innecesario mencionarlo. No debe conocer la universidad. Pero gran parte de lo que los profesores hacen en su trabajo no guarda relación con enseñar. El oficio de los profesores consiste en ayudar a los alumnos a aprender. Cuando otras labores los distraen en ese cometido, la verdadera naturaleza de su profesión se desvirtúa. En los temas relativos a planificar, desarrollar y evaluar unidades de aprendizaje, los estudiantes los han vivido como el colofón de los aprendizajes impartidos. En estas tareas han necesitado de buena parte de las competencias atribuidas a la asignatura que más arriba mencioné y que saben que serán importantes en las oposiciones al cuerpo de maestros. Fruto de estas tareas, los estudiantes cuentan con unidades de aprendizaje evaluadas, comentadas, que sin duda serán un recurso interesante en sus prácticas en los centros educativos. Otro campo en el que han aterrizado conclusiones es en las lecciones de educación corporal que desarrollaban en la sala de expresión. Destacan los estudiantes la singularidad de estas lecciones, una singularidad que van concretando en diferentes motivos. El hecho de ser invitados a actuar en un amplio margen de libertad que les permite sentir la responsabilidad de sus iniciativas, esto es para ellos bastante sorprendente. El que lo ocurrido en la práctica sea motivo de comentario y análisis plural buscando la competencia y el desarrollo profesional también les llama bastante la atención. Los estudiantes señalan el temario que se desarrolló en estas lecciones y que a partir de la segunda lección se detuvo en la reconstrucción de juegos de infancia. Comenzamos con balones. Con juegos con balones, en ellos volvieron a vivir sus habilidades y sobre todo las posibilidades relacionales y comunicativas que las actividades lúdicas proporcionaban. Sus exploraciones con los balones manifestaban una expresividad que nos pone en contacto con las capacidades y los saberes adquiridos.
El profesor que se encontraba entre ellos trataba de potenciar esa exploración y esa expresividad, animándoles a imitar, a percibir que pueden ser imitados, a invitar, a estar atentos porque también pueden ser invitados. La exploración y expresividad proporciona relaciones con los otros. Las denominamos ensayos de tareas compartidas, que a veces llegan hasta la tarea compartida, lo que supone un ciclo de comunicación que deja claro que el ámbito corporal es un lenguaje básico que alberga a otros, que propicia a otros. Los ensayos de tareas compartidas con balones proporcionaban, permítanme un ejemplo, pasarse entre unos y otros. El profesor a veces los animaba a que esto se hiciera. A veces insistía en que fueran precisos, que había que procurar que ningún balón cayera al suelo, con lo que les invitaba a poner atención en las habilidades de lanzamiento y recepción, a la mejora de esas habilidades. A veces lo que proponía era que cambiaran de parejas y con todo esto abrían las relaciones. En otras ocasiones pedía que uno de la pareja, por ejemplo, simulara ser ciego, e insistía en que el pase podría seguir siendo preciso si se empeñaban. Estas historias que los estudiantes recuerdan en sus balances se asemejan mucho a las que observaban en los relatos escolares de los niños y niñas, lo que les invitaba a reflexionar sobre cómo se construyen los aprendizajes, de qué modo se puede colaborar con ello. También hubo lecciones donde la reconstrucción de los juegos de infancia no era con balones, era con cuerdas. Y aquí los estudiantes trajeron a la sala escenarios, habilidades, juegos, canciones, todo un arsenal de conocimientos previos. La diferencia entre las habilidades de unos y otros, podría decir entre las habilidades de los chicos y chicas, facilitaba las reflexiones sobre cómo situar al alumnado allí donde puede progresar y crecer. Manifestan los estudiantes haber descubierto el interés educativo de la respuesta regular. Esa es la que nos interesa, esa que con algunas precauciones e indicaciones, es decir, esa que con la enseñanza puede transformarse en una mejor respuesta. Abandonamos estos diálogos psicomotrices para vivenciar contenidos que en el currículum oficial hace mención explícita. Las habilidades motrices básicas de locomoción, de manipulación, de expresión. Y destacan cómo el trabajo desarrollado en estas lecciones, que les llevaban a ver cómo se podía progresar en ese desarrollo, les invitaba a reflexionar sobre la torpeza motriz y las necesidades educativas, sobre el interés de la eliminación del movimiento parásito, sobre el juego que hay entre la motricidad agonista y motricidad antagonista. Estas lecciones, como las anteriores, proporcionaban a los aprendices de maestro experiencias, vivencias, lenguajes que ayudaban a enriquecer el análisis de los relatos escolares filmados de los niños y niñas entre 3 y 6 años en la experiencia Miguel Hernández. Después del descanso de las vacaciones de Semana Santa, iniciamos un itinerario diferente que nos llevó a insistir en la sensorialidad, en cómo ésta puede irse adormeciendo si no se cuida. Las últimas lecciones se dedicaron a hablar de recorridos desde la comunicación no verbal a la verbal, y los balances de los estudiantes nos informan de cómo han ido entendiendo lo que es el diálogo tónico, la importancia y las posibilidades educativas que tiene el tacto, que tiene la mirada, etc. Otro campo de conclusiones tiene que ver con la elaboración del acta, que ha sido para los estudiantes un punto de inflexión en el conocimiento y uso de las habilidades y competencias que se esperan de ellos como maestros, y por supuesto en la comprensión de la asignatura y en la elaboración del balance sobre la misma. Y así lo manifiestan. También, ciertamente, el tener que leer esas actas y comentarlas también lo ha sido para mí el conocimiento, porque me han ayudado a tener un conocimiento extraordinario sobre cada estudiante.
cómo se va apropiando de los saberes impartidos, cómo se va adquiriendo las competencias profesionales planificadas. Progresivamente, la mayoría de las actas que recibía demostraban que sus autores estaban al día, que conocían las actas y los comentarios anteriores. Esta estrategia pedagógica, que llevo practicando unos años, tiene enormes posibilidades, pero quizá debería hablar de algo que puede ser entendido como un inconveniente. No he sido capaz de leer y comentar un acta en menos de 2 horas y debía atender al menos 5 actas semanales, dada la ratio en la que me han permitido trabajar. Y esto junto al resto de las tareas. Y esto además de mi carga lectiva, que no se reduce obviamente a esta asignatura. Pero el trabajo no es el problema. Así lo presentan Robinson y Aronica en Escuelas Creativas. Rafe, que es un maestro norteamericano, ha conseguido que a sus alumnos les interese hasta tal punto aprender que llegan a clase antes de la hora, que siguen yendo a la escuela durante las vacaciones y han renunciado a la televisión mientras dura el curso escolar. El lema de su clase es «No hay atajos». Sus alumnos trabajan muchísimo, pero él siempre está ahí. Y dice él: si quiero que estos niños trabajen, más me vale ser la persona más trabajadora que han visto nunca. Creo que la dedicación y el trabajo es lo habitual de un profesor, pero el equilibrio de las ratios y las cargas docentes al profesorado, eso sí, son temas delicados que había que vigilar y cuidar, pues pueden generar contextos en los que sea absolutamente imposible que el alumnado aprenda y se capacite, aunque el profesor entienda que esta es su primera responsabilidad. Otro campo de conclusiones extraído, que he dudado si traer, es el estudio o versa sobre las diferencias que observan en el desarrollo de las asignaturas. Los estudiantes ponen de manifiesto el interés que supone haber podido contar con un libro de referencia que muestra los temas tratados en un contexto temporal distinto y cuyos argumentos se ejemplifican con experiencias escolares desarrolladas en otros centros educativos, no en el Miguel Hernández, que vienen a completar las experiencias que en este momento analizamos. Muestran en numerosas ocasiones y con contundentes argumentos la importancia de haber podido contar con los relatos escolares analizados en la experiencia Miguel Hernández, dada su contribución a los saberes que van construyendo en su formación profesional. Otro dato repetido que los estudiantes manifiestan es el agradecimiento porque su evaluación sea el resultado de un proceso claro, argumentado y compartido. También podemos leer en sus balances elogios a la puntualidad, al rigor, a la atención al desarrollo profesional, incluso a la exigencia personal que se les ha solicitado. Los balances de los estudiantes sin duda dan bastante más de sí. Detrás de ellos hay mucho talento. Yo espero haber tocado en mi informe los temas más relevantes y veo que he cubierto el tiempo que yo mismo me había asignado, lo dejo en este punto, pero no sin antes decirles que poderles hablar de mi trabajo ha sido un placer y que hacerlo en este contexto y circunstancias me parece un lujo. Les estoy muy agradecido por habérmelo permitido y por la atención prestada. Y desearos pues un buen curso 19-20 para todos. Un saludo.